Bueno, hola a todos y a todas. Estamos en este encuentro, en esta clase de perspectiva política institucional y hoy, como dice la hoja de ruta, nos toca el intercambio en el foro. Para la apertura del foro, que va a ser en el día de hoy y va a permanecer abierto durante toda la semana, la idea es que ustedes, con la lectura y con el intercambio que vamos teniendo, puedan debatir sobre los temas trabajados. Este primer foro que vamos a abrir está vinculado a la lectura del texto obligatorio que tenían de la semana pasada para esta, que era la unidad temática número 1, las primeras 10 hojas, que hace, digamos, una introducción conceptual a qué es la normativa en educación y una contextualización histórica hasta esa primer fuente o inicio de normativa en nuestro país. Y aparte hay una lectura sugerida que acompaña, que es el texto de Adriana Puigros, que yo les separé las páginas y demás. ¿Por qué? Porque esa lectura, en realidad, en las cursadas de forma presencial, donde nos vamos viendo con más periodicidad y demás, es lectura obligatoria. Como sabemos que estamos en un entorno distinto, en un contexto diferente, se apunta, como ya les expliqué antes, a la búsqueda de estos núcleos prioritarios. Por eso lo obligatorio es la unidad temática número 1 y quienes llegan a acompañarse con la lectura de Puigros, mejor todavía. El foro de hoy, la pregunta es, a partir de la lectura realizada, y quien pueda sumar lo leído con Puigros mejor, ¿cuál es el vínculo que podemos establecer entre la normativa educativa y el Estado? Porque la postura planteada por la cátedra es que la normativa educativa y luego el posterior funcionamiento y puesta en práctica de un sistema educativo tienen que ver con el tipo de Estado propuesto, la educación utilizada como una herramienta que tiene el Estado y que tienen los gobiernos para ejercer su hegemonía. ¿Bien? Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que encuentran? En este recorrido que hacemos desde, por lo menos, la Revolución de Mayo hasta la Constitución de 1853 y ese recorrido que va desde la Constitución hasta la consolidación del Estado Nacional Argentino, que es con 1880, ¿no? Pensemos entonces ese recorrido que hace el texto, que pasa por Revolución de Mayo, la formación de las provincias argentinas, que es entre 1820 y 1830, las constituciones provinciales que anteceden a la Constitución Nacional, porque primero, justamente en esta guerra civil interna entre caudillos, lo primero que aparece es la administración provincial y los caudillos que consolidan dominación territorial, y que en esa consolidación de dominación territorial aparecen dos proyectos de país, el unitario y el federal. El unitario, que propone la centralidad completa de Buenos Aires por sobre el resto de las provincias, y el federal, que intenta un respeto por las autonomías provinciales. Esos dos mismos proyectos de país se van a traducir también en una intención educativa, una intención centralista de Buenos Aires que la va a encarnar Bernardino Rivadavia, con la idea de educar solamente a una élite. Por eso en el libro de Puigros dice educación con bastón y levita, porque los que usaban bastón y levita eran, la levita es ese traje, ¿no?, que llega de los hombres, que llega hasta la rodilla, que por supuesto lo usaban los sectores más acomodados, ¿no?, de Buenos Aires. Entonces es educar a esa clase privilegiada para constituirla en la clase dirigente posterior, para formar a las nuevas generaciones en la dirigencia, y los caudillos provinciales que en su intención de educar al pueblo es obtener justamente ese vínculo de cercanía y de dependencia demagógica, si se quiere en algunos casos también, con los sectores populares. En ambos proyectos podemos ver una intención educativa o una manipulación de la educación con fines clasistas, si se quiere, y con fines ambiciosos para un determinado sector. Pero a la vez se constituye también un antecedente de las primeras obras educativas. A la primera, a la digamos, la que encarna Rivadavia,
podemos vincularla a un tipo de educación más bien conservadora y centralista, vinculada con Buenos Aires. A la que proponen los caudillos es un tipo de educación más bien federal, donde se respetan las autonomías provinciales y donde se convocan a juntas de vecinos para diseñar cada uno de los contenidos educativos que se va a dar en cada una de las provincias. Todo esto se mueve, se desestructura un poco cuando Rosas gana la provincia de Buenos Aires como gobernador. Rosas va a gobernar la provincia de Buenos Aires desde 1829 hasta 1852, que vencido en la batalla de Caseros, un periodo en el medio que no es gobernador, pero digamos lo que importa en este periodo rosista es la hegemonía de la provincia de Buenos Aires por sobre el resto de las provincias, pero que igual el sistema educativo sigue respetando las autonomías provinciales. Hasta que, derrotado Rosas, se intenta esta unificación de la Confederación Argentina y un año después de su derrota se sanciona esta primera constitución a nivel nacional, que es la que está vigente al día de hoy, lamentablemente, con algunos pocos retoques, pero nada más que eso podemos discutirlo en otro momento. Pero allí aparece la primera legislación o la primera intención de legislación educativa a nivel nacional, pero que vemos que sigue siendo en este sentido de corte federal, porque hemos visto que delega a los gobiernos provinciales la responsabilidad de educar gratuitamente a un nivel primario. Pero ahí inmediatamente, en la reforma de 1860 de la Constitución, se quita esta obligatoriedad del nivel primario y desaparece la palabra educación, queda el artículo 14 nada más, con el derecho de enseñar y aprender. Y ahí lo que mencionaba el texto y lo que dice también después Adriana Puigros es esta idea de el proyecto liberal que empieza a consolidarse, un proyecto de Estado liberal que empieza a consolidarse acá en la Argentina, en un contexto mundial de consolidación de un mercado internacional donde a nosotros lo que nos toca es ser productores de materia prima y generar una economía dependiente, agroexportadora, que necesita poca mano de obra, pero esa poca mano de obra debe estar, por supuesto, domesticada, con pocos conocimientos, y lo que más importa en realidad es que aprenda la pauta, la regla, la norma del comportamiento social necesario para este tipo de sociedad productora de materia prima agroexportadora. Bien, con todo esto, me gustaría que en el foro hagan llegar su reflexión, su pensamiento acerca de este vínculo entre normativa educativa y Estado en este recorrido que estamos haciendo del siglo XIX, desde la Revolución de Mayo hasta casi 1880. Breve, simple, incluso también si tienen ganas de ir yendo y viniendo de esta perspectiva histórica a la actualidad, también es bienvenido, pueden hacerlo, y con incluso algún comentario de actualidad también, que hay un montón para comentar de actualidad, desde el fallo de la Corte Suprema, acompañando la decisión del gobierno de Cava y la lucha hoy por la presencialidad y la no presencialidad. Bueno, les mando un saludo y la semana que viene nos volvemos a leer y incluimos un poco más de bibliografía.